Estamos en la recta final del Apocalipsis. Nos quedan estos tres capítulos, el 20, el 21 y el capítulo 22, y ya habremos terminado nosotros esta serie que empezamos hace ya más de un año. Está bien hacer la lección número 53 desde que empezamos el estudio de este libro. La semana pasada habíamos empezado el capítulo 20 y es mi interés no correr con él, sino que nos alimentemos y le podamos extraer toda la sustancia que tiene este capítulo 20. Previamente habíamos empezado nosotros con el capítulo 1, en el cual leíamos nosotros donde nos dice Juan: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este fue el tema del cual nosotros estuvimos estudiando en nuestra lección anterior. Ahora, ¿quién era este ángel? Bueno, el libro del Apocalipsis no nos dice quién era ese ángel. Lo único que podemos nosotros es dejarlo así y no especular ni tratar de suponer la identidad de este ángel. No tenemos nosotros ninguna evidencia o información que nos permita a nosotros decir era tal mensajero de Dios. Estuvimos hablando también de la llave, estuvimos hablando del abismo y estuvimos hablando de esa cadena. Vamos entonces hoy a entrar al versículo 2, porque lo que forman los primeros 7 versículos de este capítulo, en los primeros 6 versículos de este capítulo 20, ha dado pie a una cantidad de suposiciones, especulaciones, descripciones fantásticas, por no decir de ciencia ficción, que muchas personas cuando llegan a este libro leen y concluyen cosas que no está diciendo en el capítulo 20. Por eso, esta noche vamos a dedicarnos exclusivamente al versículo 2, que nos habla de el atamiento de Satanás durante 1000 años. El versículo empieza diciendo, versículo 2, que el ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La mayoría de los grupos religiosos toman la última expresión del versículo 2, 1000 años, y se han escrito libros, se han hecho documentales especiales con respecto a los 1000 años. Se han creado teorías fantásticas en el mundo religioso en general con respecto a los 1000 años. Lo interesante es que el tema central del capítulo 20 del libro del Apocalipsis no son los 1000 años. Ese no es el tema central. El tema central de este capítulo 20 es el destino, el derrocamiento y destino final del diablo. Ese es el tema del capítulo 20. Ese es el tema central, no los 1000 años. Y vamos a mirarlo a medida que avancemos nosotros. Bueno, esto que estamos leyendo nosotros en el versículo 2, de lo que hizo el ángel con el diablo, es algo que nosotros ya habíamos leído previamente, y sobre todo en el capítulo 12. El capítulo 12 nos habla de una mujer que está embarazada, que está parada sobre la luna, y que hay un ser que está procurando matar a ese hijo que ella lleva en el vientre.
y que nos dice en el versículo 9 lo siguiente. Capítulo 12 de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este mismo que estamos leyendo nosotros en el versículo 9 es de quien Juan nos habla en el capítulo 20, que el ángel que descendió del cielo lo prendió y lo ató. Si le prestan ustedes atención, hermanos, tanto en el capítulo 20, verso 2, como en el capítulo 12, verso 9, son 4 nombres, 4 títulos que se le dan al diablo. Primero, el título que se le da es de dragón. ¿Y por qué se le llama dragón? Bueno, porque un dragón, como hemos venido nosotros leyendo y también cuando vemos en las películas que muestran dragones, se nos describe que su naturaleza es una naturaleza fuerte, feroz. Entonces Juan lo llama dragón a causa de su naturaleza fuerte y feroz. También es llamado serpiente. ¿Y por qué se le llama serpiente? Bueno, nosotros sabemos el modus operandi de las serpientes. Astucia, engañadoras, sutiles. Nada más, si miramos nosotros el caso de cómo engañó a Eva, Pablo nos dice en 2 de Corintios 11:3 que ella con su astucia engañó a Eva. Por eso se le llama la serpiente. Al diablo se le llama la serpiente por su astucia, su capacidad para engañar, la sutileza como se presenta y también su doble cara, su hipocresía. También este versículo 2 nos dice que otro título para el diablo es diablo. La palabra diablo viene de este término griego. El señor Vine en su diccionario nos explica que la palabra diablo significa acusador, calumniador. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo calumnia, el diablo acusa. Es más, el Señor dice que Él es el acusador de los hermanos. El señor Vine nos explica la palabra y dice acusador, calumniador, de diablo, acusar, calumniar. Es uno de los nombres de Satanás. De ella se deriva la palabra castellana diablo y debiera aplicarse exclusivamente a Satanás como nombre propio. Daimon, demonio, es otro tipo de ser, aunque vulgarmente se aplique a Satanás. Hay un solo diablo, hay muchos demonios. No se nos olvide, diablo solo hay uno, demonios muchísimos. ¿Y por qué se le llama a Satanás diablo? Porque su papel es acusar, calumniar. Y el cuarto título que nos dice aquí Juan, con el cual se identifica el diablo, es Satanás. Satanás viene de este término griego, Satanás. Hay muchas palabras griegas que no están traducidas en la Biblia, están transliteradas, no han sido traducidas. Si se tradujera la palabra Satanás, sería adversario. Eso es Satanás, un adversario, un oponente, que es lo que nos dice el señor Vine en la definición del término Satanás, adversario, oponente. Recordemos la ocasión en Mateo capítulo 16, donde tenemos nosotros la narración cuando Jesús
declaró a sus discípulos que él debía padecer por parte de los judíos, morir y resucitar el tercer día. Dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando los discípulos escuchan esto que el Señor les dice, Pedro le reconvino. Miren lo que le dijo Pedro en el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le respondió. ¿Y de qué manera le respondió a Pedro? Miren lo que le dijo, verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo lo llamó? Satanás. No es que él se hubiera convertido en Satanás en ese momento. No es que Satanás lo hubiera poseído en ese momento. El señor Barclay, en su comentario con respecto a este versículo 23, dice lo siguiente: el carácter abrupto y violento de la respuesta de Jesús fue debido sin duda al hecho de que Pedro estaba sugiriéndole las mismas cosas que el tentador le había estado sugiriendo todo el tiempo. Las mismas cosas contra las que él había cerrado su corazón. Pedro estaba confrontando a Jesús con la manera de evitar la cruz que hasta el fin se le proponía. Por eso fue Pedro Satanás. Satanás quiere decir literalmente el adversario. Por eso era por lo que las ideas de Pedro no eran las de Dios, sino las de los hombres. Ahora, el Señor no le está diciendo aquí a Pedro que él es Satanás en persona, sino que le está diciendo que en este momento él es un adversario, un opositor al plan de Dios, porque está actuando como eso. Como lo que significa el término. El Señor no le está diciendo que Él es la viva estampa en persona de Satanás. Sigue diciendo el señor Vine, Satanás es cualquier fuerza que trata de apartarnos del camino de Dios. Satanás es cualquier influencia que trata de desviarnos del camino difícil que Dios nos propone. Satanás es cualquier poder que trata de hacer que los deseos humanos ocupen el lugar del imperativo divino. No es que Pedro se hubiera convertido en la persona de Satanás en ese momento, o que el mismo Satanás lo hubiera poseído, sino que con sus palabras, las que leímos hace un momentito en el verso 22, cuando Pedro le dijo, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Con eso que él le dijo, se estaba convirtiendo en un adversario u oponente al plan de Dios. Por eso Jesús lo llama Satanás. Cualquier cosa que se convierta en nuestro adversario, en nuestro oponente, para que nosotros sigamos adelante con las cosas de Dios, fieles a Él, que procure desviarnos del camino, eso es Satanás. No el espíritu del cual nosotros leemos en la Biblia, sino nuestro adversario, nuestro oponente. Bueno, avancemos entonces. Lo siguiente que nos dice Juan de lo que realizó este ángel es que lo ató.
¿Qué hizo este ángel con el diablo? Lo ató. Lo prendió y lo amarró, lo ató. Es lo que nos dice a nosotros el texto. Bueno, hay una confusión hoy en día. Y es, si Satanás ha sido atado, y si es así, ¿cuándo fue atado y cómo fue atado? Tengamos presente que el hecho de estar atado, el término atar, no implica que Satanás no tenga influencia en absoluto, ni que no pueda sacudir un músculo. El apóstol Pedro, recuerden que él escribió en su carta en el capítulo 5, verso 8, de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y también, hermanos, si está atado no quiere decir que no pueda continuar haciendo ciertas cosas como siempre las ha hecho. Yo creo que tengamos bien presente esto. Ahora, miremos el mundo como está. ¿Quién está obrando en el mundo? Pues el diablo, Satanás. Pero no está pues atado. Sí está atado. Pero atado no implica que no tenga influencia en absoluto. No quiere decir que no pueda continuar haciendo ciertas cosas como siempre las ha hecho. Antes de continuar, hermanos, quiero quedarme una buena parte de la lección con esto que hizo el ángel con Satanás. Atarle. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros de 3 atamientos de Satanás. Este no es el único, el del versículo 2. Previamente, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que Satanás fue atado en otras 2 ocasiones. Y quiero que miremos estos 3 atamientos de Satanás. La primera vez que la Biblia habla de Satanás atado es mientras Cristo estuvo en la tierra, durante su ministerio terrenal. Muchas veces hemos leído ese pasaje que se encuentra en los 3 evangelios. Y la primera vez es cuando el Señor inicia su obra, su ministerio, y aquellas personas poseídas por demonios, el Señor las liberaba. Durante el ministerio terrenal de Jesús, cuando expulsaba demonios de las personas que habían sido poseídas, fue la primera vez que se nos habla de Satanás siendo atado. En Mateo, capítulo 12, empezando en el verso 28, nos dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Antes de continuar con la lectura, el contexto, si usted lo desea leer después, cuando tenga la oportunidad, nos habla de que al Señor Jesús le estaban acusando de expulsar demonios por Belcebú. El Señor está expulsando demonios, está sanando a las personas y lo acusaron de tener demonio, de que él expulsaba demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y por eso el Señor les dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29. Porque ¿cómo puede entrar alguno? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte del cual está hablando el Señor Jesús aquí es el diablo, es Satanás. Y dice: ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Jesús está diciendo que para poder saquear la casa de un hombre y que es fuerte, primero hay que atarlo. Entonces luego podrá saquear su casa.
Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús había entrado en la casa del hombre fuerte. Cuando vino por primera vez, Jesús entró en la casa del hombre fuerte en el mundo. El que mandaba, el que gobernaba hasta ese momento era el hombre fuerte, Satanás. Poseía a las personas. Pero vino uno y lo ató. Y después de que lo ató, empezó a saquear sus bienes. Y uno de los bienes de los cuales se apoderó, que poseía este hombre fuerte, era el de poseer a las personas. Porque Jesús estaba echando fuera a los demonios, estaba liberando a las personas. Más, notemos en Primera de Juan capítulo 3, que uno de los objetivos de Cristo cuando vino al mundo la primera vez era destruir las obras de Satanás. Cuando uno lee los evangelios, algo que llama bastante a la atención es la cantidad de personas que eran poseídas por los demonios. Y tanto el Señor Jesús como sus discípulos en el desarrollo de su obra durante esos primeros 3 años fue el de expulsar demonios. Y Juan nos dice, vuelvo y repito, que uno de los objetivos de Cristo cuando vino al mundo la primera vez era destruir las obras de Satanás. Juan dice en Primera de Juan 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús la primera vez? Para deshacer las obras del diablo. Cuando el Señor estaba terminando ya su ministerio aquí en la tierra, en la noche, antes de que muriera, Jesús creía que había llevado a cabo lo que había venido a hacer. ¿Y qué había venido a hacer? A deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo en el primer siglo era poseer a las personas. Y Jesús vino a deshacer esas obras. Mientras Jesús le oraba a su Padre, esa última noche, cuando instituyó la cena, antes de que Judas viniera y lo entregara, dijo, orándole al Padre en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En cuanto a si Jesús llevó a cabo la destrucción de las obras de Satanás o no. Recuerda, hermano, que Jesús dijo varias veces en los evangelios de que antes de que pudiera destruir las obras de Satanás, primero tenía que atarlo. Mateo 12:29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En Marcos capítulo 3, mientras los fariseos lo acusaban de expulsar demonios por el poder del diablo, Jesús dijo, Marcos 3 empezando en el verso 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y lo espectacular y especial de esto que Jesús está declarando aquí
es lo que dice en el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De esta manera, al menos al principio de su ministerio, Jesús afirmó que Satanás tenía un final. Ha llegado su fin. Verso 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y Jesús explicó lo que tenía que pasar antes de que destruyera las obras de Satanás. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús no podía destruir las obras de Satanás hasta que primero lo atara. Eso fue lo que él dijo en Lucas 11. Leamos, dice el verso 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cuando viene otro más fuerte que él, cuando viene otro más fuerte que el hombre fuerte y armado y le vence, el hombre fuerte del que habla en el versículo 21 es el diablo. Antes de que Cristo viniera, ¿cómo andaba el diablo en el mundo? Nada más, leamos los evangelios, andaba bien campante, la gente sufría, la gente era poseída por los demonios. Verso 22, pero vino otro más fuerte que él, el Señor Jesús, y lo venció, y le quitó todas sus armas en que confiaba, una de ellas en particular, la posesión demoníaca. Notemos, hermanos, que Jesús declaró que el botín no sería repartido hasta que fuera vencido. Este es el primer atamiento de Satanás del cual leemos nosotros en los evangelios. La segunda ocasión de el atamiento, y no es del que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 22. Ese no es el atamiento de Apocalipsis 22. Este segundo atamiento ocurre en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 12, justo antes de su muerte, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús está profetizando que por medio de su muerte, él arrojaría al príncipe de este mundo. En la muerte, él entró en la casa del hombre fuerte y lo echó fuera. No obstante, Jesús ya había enseñado que no podía hacer eso a menos que primero atara al hombre fuerte. El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 2, versos 14 y 15,
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuándo hizo esto Jesús? Cuando resucitó de entre los muertos, con su muerte y su resurrección. Esa fue la segunda vez que ató a Satanás, porque le quitó el poder que tenía sobre la muerte. Por eso dice ahí el verso 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo lo destruyó? Resucitando y no volviendo a morir. Y por eso dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hasta ese entonces el hombre veía la muerte con gran temor. Pero Jesús, al resucitar de entre los muertos sin volver a morir, los liberó de ese temor y esclavitud que hasta ese momento ellos habían experimentado. En su cruz, Jesús nos dice en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, cuando Él resucita de entre los muertos y sube a lo alto, regresa al cielo, llevó cautiva la cautividad. Eso que había tenido prisionero al hombre. Por eso Pablo, él mismo ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, nos dice empezando en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios sometió todas las cosas, versículo 22, todas las cosas bajo sus pies. Los cristianos son perdonados del pecado por medio de Cristo y pueden resistir a Satanás mientras permanezcan firmes en la fe. El atamiento de Satanás por la cruz de Cristo no significa que el pecado haya dejado de existir, pero sí significa que la esclavitud del pecado y la muerte se rompió. Todos los hombres deciden por su propia voluntad a qué Señor servirán, ya sea a Cristo o a Satanás. Pablo dijo que en la muerte de Jesús, él despojó a Satanás de sus poderes. El término atar no significa que Satanás no tenga influencia en absoluto, ni que no pueda sacudir un músculo. El término atar sencillamente no significa que uno no pueda ejercer alguna influencia cualquiera que sea, sino simplemente que su actividad e influencia están restringidas. Habiendo dicho que Cristo ató a Satanás cuando murió, repitamos nuevamente y vuelvo y lo digo, téngalo presente. Esto no es lo que Juan enseña en Apocalipsis 22. El atamiento de Apocalipsis 22 es diferente a los dos anteriores.
Los evangelios explican, como lo acabamos de ver brevemente, los evangelios explican cómo Cristo ató a Satanás. Apocalipsis explica cómo los cristianos ataron a Satanás. Y el tercer atamiento, del cual leemos nosotros en el Nuevo Testamento, es el de Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay que tener en cuenta, hermanos, que esta narración, la de Apocalipsis 22, es una continuación de lo que veníamos nosotros estudiando en el capítulo 19. Y este atamiento tiene una aplicación a un tiempo después de la cruz. El primer atamiento fue antes de la cruz, cuando el Señor expulsaba demonios. El segundo atamiento fue en la cruz de Cristo, en su muerte y su resurrección. El tercer atamiento es un tiempo después de la cruz. Si usted recuerda muy bien, hermanos, cuando estudiamos el capítulo 19, leíamos cómo los aliados de Satanás, en ese gran conflicto espiritual que nos enseña Apocalipsis, la bestia y el falso profeta, cuando nosotros armonizamos eso con esta cronología, los eventos del capítulo 20 en el cual nos hallamos ahora describen un tiempo posterior al establecimiento de la iglesia y de la persecución sufrida a manos de la bestia y del falso profeta. Cuando vemos juntas estas tres referencias, revelan que Satanás está atado por Cristo en el sentido de que primero no tiene poder para poseer a los santos usando a los demonios. Hoy en día no existe la posesión demoníaca. Dos, no tiene poder para acusar al redimido de ser merecedor de la muerte segunda, porque ya nosotros tenemos la seguridad y la esperanza de volver a la vida, de ser partícipes de la primera resurrección, y el que participa de la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre él. Y tercero, ningún poder. Satanás no tiene ahora ningún poder para levantar a la bestia. O sea, pues los reinos del mundo para engañar a las naciones y unirlas para disputar una guerra contra Dios y su pueblo, que es de lo que vamos a estar estudiando nosotros en nuestra próxima lección. Ahora, la parte final del verso 2 nos dice que ese atamiento de Satanás, el tiempo de ese atamiento es por 1000 años. 1000 años. Bueno, no vamos a estudiar ahorita los 1000 años, su significado. Vamos a dejar el estudio de este término cuando aparezca por segunda vez en este contexto de Apocalipsis capítulo 20. Así que no me van a hacer ahorita en la sección de comentarios y preguntas algún interrogante relativo a los 1000 años. Como acabo de decirlo, lo vamos a estudiar cuando aparezca por segunda vez aquí en el capítulo 20 donde nosotros nos hallamos. Versículo 3 nos dice a nosotros que el ángel, cuando ata a Satanás, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué hizo el ángel con Satanás cuando lo ató? Lo arrojó al abismo.
Ya habíamos nosotros estudiado con respecto al abismo. ¿Dónde queda? ¿De qué trata? Lo habíamos leído, lo habíamos estudiado nosotros en la lección previa hace una semana. La palabra abismo viene de este término griego y el señor Vine nos dice que significa sin fondo, profundo, que se usa en castellano como prefijos para términos técnicos, describe una profundidad insondable, el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. Es una referencia a las regiones inferiores como morada de los demonios de donde pueden ser soltados. El abismo. ¿Dónde queda ese abismo? Bueno, es lo que separa en el Hades al seno de Abraham del lugar de tormento. Recuerden que una de las peticiones que le hizo el rico a Abraham era que dejara que Lázaro fuera donde él se encontraba y le refrescara la punta de su dedo refrescara la punta de su lengua con su dedo untado de agua. ¿Y qué le contestó Abraham? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Abraham le dice que entre el seno de Abraham y el lugar de tormento hay una gran cima, hay un gran abismo. Recuerden que en español hay dos cimas, una que se escribe con S, que significa abismo, y otra que se escribe con C, que significa colina, una montaña. Bueno, la cima que separa al seno de Abraham o paraíso del lugar de tormento es este abismo. Y que Abraham le dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, con esto que estamos nosotros aprendiendo aquí, si la palabra abismo significa sin fondo, y como le describe aquí el señor Vine en su diccionario, describe una profundidad insondable, el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. ¿En dónde se encuentra Satanás en este momento? En ese abismo que separa al seno de Abraham del lugar de tormento. Cuando el Señor se encontró con el endemoniado gadareno, esos demonios, le hicieron una solicitud al Señor Jesús. Lucas 8:30 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿A cuál abismo? A esa gran cima que separa el seno de Abraham del lugar de tormento. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y ustedes conocen el resto de la historia. Hermanos, hasta aquí llegamos. Próxima semana vamos a continuar con este versículo 3. Ya hemos aprendido que el ángel ata a Satanás y lo arroja al abismo. Vamos a estudiar en nuestra próxima lección el sello que coloca sobre él y los 1000 años, porque dice que la duración de esa atadura es por 1000 años. Como les dije, mi intención no es correr. Mi intención es que podamos nosotros nutrirnos de todo lo que está diciendo este capítulo 20 sobre Satanás. No sobre los 1000 años, sino sobre la derrota, atamiento y destrucción de Satanás. El tema central no son los 1000 años. En los grupos religiosos son los 1000 años.
Pero en Apocalipsis 20 no es eso, sino el destino final de Satanás. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo por ahora. Recuerden que estas lecciones se graban, quedan en video y luego las subimos a nuestro canal en YouTube, El Ancla del Evangelio, para que los interesados pues se remitan allá también y puedan repasar lo que hemos venido estudiando con el propósito de recordar, refrescar y también poder ir afirmándose más en la enseñanza del libro del Apocalipsis.